En la mitología finesa, Altia representaba la fuerza elemental de todas las cosas. En Finlandia, donde los inviernos se sienten inmensos y los veranos bastante discretos, hacen que esta palabra se convierta en una historia viva en el presente inmediato. Las calles regalan un sol radiante. Los locales saben que tienen que aprovechar lo más posible al Astro Rey. Una muy pequeña playa junto al mar Báltico es el lugar perfecto para honrar al verano. La modesta playa, por llamarla de alguna manera, es simplemente una ilusión. Se trata de 3 piscinas junto al mar Báltico, una de ellas con agua de mar filtrada a temperatura ambiente y otras 2 de agua caliente. Detrás del lugar, toda la ciudad contempla con envidia. Es la oportunidad de dar la espalda a lo urbano y abrazar aquello natural. Un rincón sereno para quienes disfrutan del sol y prescinden de la arena. Parejas y grupos de amigos comparten risas y conversaciones distendidas bajo el resplandor de este día maravilloso. La piel se broncea mientras algunos pasan de piscina en piscina. Los finlandeses cargan con la fama de introvertidos, pero no así su clima, el cual suele ser bastante apasionado. Como pasando del amor al desamor, el cielo cambia de diáfano a tormentoso en cuestión de minutos. Buscando un cobijo a estas emociones meteorológicas, encontramos a nuestro México. Un grupo de jóvenes realizaban un campamento de verano. El tema del día sería las costumbres populares mexicanas. Lo que fácil llega, fácil se va, y el sol vuelve a ser el protagonista de las calles. A diferencia de la Europa mediterránea, donde todos corren a sus casas por unas cuantas gotas que caen del cielo, en Finlandia la gente no es tan dramática y mucho menos se desanima por un leve chubasco. La vida comercial se adapta y de nuevo las terrazas cobran vida. Las callejuelas adoquinadas del centro de la ciudad invitan a pasear sin mayor motivo. Bares y cafeterías abren sus puertas a quienes buscan un rincón para relajarse. Conversaciones animadas llenan el aire mientras el día se prolonga lo más posible. Hay muchos clichés sobre el carácter de los nacionales. Y como tales suelen ser bastante exagerados. Pero hay uno en forma de dicho que versa de esta manera. Cuentan los finlandeses que hay 2 tipos de personas en su país: los introvertidos y los extrovertidos. La diferencia entre unos y otros es que los introvertidos miran sus zapatos cuando hablan con alguien, mientras que los extrovertidos marcan una gran diferencia mirando los zapatos de su interlocutor. Lo anterior es simplemente una simpática exageración, pero definitivamente hay 2 tipos de personalidades en estas almas.
Una de ellas, seria y discreta, destinada a los eternos inviernos. Y otra mucho más alegre y jocosa para los cortos veranos. Los finlandeses se refieren a su país como Suomi. Hay muchas teorías sobre la procedencia de esta palabra. Una de ellas dice que el vocablo proviene del pueblo Sami, los habitantes de Laponia, la parte ártica del país. Su vida se caracteriza por el contacto con la naturaleza, vínculo que se desparramó sobre todas las almas del lugar, y que en estos cortos días de verano parecen excitarse aún más. Y todo tiene un principio y un final y este video no es la excepción. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si llegaste hasta aquí, sos de mis incondicionales. Y si no te suscribiste, te invito a que lo hagas. Nos vemos en este contenido que te dejo por aquí o dentro de muy poquitos días en un nuevo video. Y portate bien, que te estoy viendo muy de cerca. Te conozco, portate bien. Chao.